La mayoría de personas que conocen el Titanic, es por la famosa película de 1997, y por eso también es razonable, que los conocimientos de dichas personas no pasan de esa película, y terminan creyendo la información equivocada, o la más popular, siendo en este caso la teoría conspirativa de que el Titanic y el Olympic fueron intercambiados para hundirlo a propósito, y hoy vengo a desmentir esta teoría estúpida, con el objetivo de informar a esas personas. Empecemos. Yendo por lo básico, tras el hundimiento del Titanic entre el 14 y 15 de abril, han habido demasiadas teorías y misterios que al día de hoy no se resuelven, en su mayoría basadas de cómo en realidad se hundió el buque, ya que en esos tiempos no habían teléfonos o radares, para poder ver cómo el barco se hundió realmente, teniendo que quedarnos con las palabras de los sobrevivientes que presenciaron esa noche. Entre todas las teorías que hay, la más popular con diferencia es la que dice en la que el barco nunca se hundió, sino que fue el Olympic con el objetivo de cometer fraude de seguros, ya que el Olympic a finales de 1911 se accidentó con el HMS Hawke, perdiendo una hélice y dos compartimentos, donde no hubo pérdidas humanas y aún dañado, pudo volver por su cuenta al astillero para su reparación, donde aquí la teoría supuestamente explica que en esta reparación fue donde los barcos intercambiaron nombres. Bueno, vamos a desmentir esta parte. Para empezar, el Olympic si bien fue reparado al lado del Titanic, y hay fotos de ello, los trabajadores se enfocaron en fortalecer el casco y estructuras del buque dañado, se utilizó una pala de la hélice del Titanic para reparar la hélice dañada del Olympic, ojo, no se reemplazó toda la hélice sino una pala de la misma. El Olympic su reparación fue iniciada el 11 de octubre de 1911, y terminada el 20 de noviembre de 1911, y su incidente con el Hawke fue el 20 de septiembre de 1911, su reparación fue iniciada un mes después de su incidente, porque White Star Line fue demandado y sometido a un juicio por los daños, enfrentando problemas financieros, causados por el Olympic, gastando 250.000 libras reinounidenses. El viaje inaugural del Titanic estaba planeado para el 20 de marzo de 1912, pero por el problema que pasaron, el Titanic al final fue inaugurado hasta el 10 de abril de 1912. El Olympic y el Titanic no eran del todo gemelos, estos a simple vista tenían una diferencia que los hacía notar, y era su cubierta de paseo, que el Olympic la tenía abierta y el Titanic no. El Titanic pesaba 46.000 toneladas de registro bruto, el Olympic hasta su momento tenía 45.000 toneladas de peso y registro bruto, el Titanic tenía un restaurante a la carta, y un café parisien, el Olympic no tenía estos atributos y era menos lujoso que su segundo hermano menor, hasta 1913 que se remodeló y le agregaron estos detalles y mucho más, que por cierto tengo un vídeo hablando de ello por si gustan verlo. Tras la misma reparación del Olympic que finalizó el 20 de noviembre, este continuó a los pocos días después, con sus viajes transatlánticos de Southampton a Nueva York con normalidad, mientras que el Titanic aún seguía reparándose sin ningún cambio de identidad aparente, más contando que las personas y camarógrafos, que vivían cerca del astillero y que siempre presenciaron lo que sucedía, más contando que el Olympic inició un viaje el 3 de abril de 1911, y 10 días después que el Olympic zarpó, pasó la inauguración del Titanic, y cuando este mismo pereció el 15 de abril, el Olympic ya se encontraba de regreso hasta Southampton, mismo Olympic que recibió la llamada de auxilio de su hermano gemelo, así con esto podemos decir que la teoría ha sido desmentida. Ya desmentimos una parte, que el Olympic y el Titanic no fueron intercambiados, además que los restos del hundimiento del Titanic no coinciden mucho con los de su hermano mayor. Bueno, pasando a la siguiente parte está la creencia popular que el magnate financiero, JP Morgan, estuvo involucrado en este intercambio para hundir al Olympic disfrazado del Titanic, con el objetivo de eliminar a los multimillonarios que abordaron el barco, siendo el motivo por el que este canceló su viaje horas antes de que el barco zarpara. Vamos parte por partes. Para empezar, JP Morgan sí canceló su viaje al Titanic, pero no fue al último momento como la teoría estúpida dice, sino que Morgan ya había cancelado su viaje semanas antes que el barco se inaugurara, cancelando su viaje por problemas de salud, ya que este tenía más de 75 años, este se encontraba en Francia recibiendo tratamiento médico, donde se retiró de forma anual para descansar.
Y por si fuera poco, este no solamente canceló su viaje por motivos de salud, sino también por motivos personales. Morgan estaba en Europa supervisando la exportación de una valiosa colección de arte hacia Nueva York. Debido a cambios en las leyes francesas de exportación, decidió quedarse para asegurar sus adquisiciones antes de que la nueva normativa de arte llegara a Francia. La reparación del Olympique y el Titanic costó más de 7.5 millones de dólares, lo cual con la inflación actual superaría los 200 millones de dólares, y la teoría me está diciendo que mandaron a hundir el Olympique disfrazado de Titanic a propósito por los daños y para un beneficio de seguro. O sea, es que en serio, no tiene sentido, veas por donde lo veas. El hundimiento del Titanic representó una pérdida financiera masiva y un golpe a la reputación de White Star Line y también a la reputación de JP Morgan. Su hundimiento no les favoreció en absolutamente nada. Y bueno, para no confundirlos, el Olympique jamás se disfrazó de Titanic y jamás se hundió a propósito. Lo digo así porque así la teoría estúpida lo cree, o sea, de que era un barco disfrazado de su hermano. El barco que se hundió es y siempre fue el Titanic, como ya mencioné. Y además, si el Olympique estaba tan dañado como la teoría lo idolatra, ¿por qué en vez de hundirlo a propósito, por qué no mejor lo hubieran desguazado? O sea, si el barco estaba tan jodido como la teoría estúpida lo dice, desguazarlo era lo mejor. Básicamente pudieron recuperar un tercio de su dinero por las piezas, porque repararías un barco para luego hundirlo, en lugar de su hermano menor. ¿Por qué rayos harían eso? De paso, aprovecho para hablar sobre el SS Californian, el barco que básicamente no ayudó al Titanic, y en que las películas siempre ha quedado como un villano indirecto de la tragedia. Si bien era un barco donde podían alcanzar pasajeros, el California era un barco de carga. Por ese motivo no es de extrañar que el barco no llevara a ninguna persona a bordo, además de la misma tripulación, donde el barco llevaba maquinarias, químicos, y piezas en general. Por ahí, el barco toda la noche del 14 y 15 de abril se quedó estacionado con la compañía de muchos icebergs. Aunque hubieran respondido al llamado, el barco no estaba capacitado para ello y tenía casi el camino bloqueado por el hielo, y se vieron obligados a esperar la luz del día para seguir. Aún así, a pesar de todo, me sorprende cómo esta teoría estúpida ha llegado a ocasionar debate a pesar de lo fácil que es desmentirla. En estos tiempos la teoría ha vuelto a ser relevante por los TikTokers, que lo único que solamente saben hacer es desinformar y tirar racismo a ciertos creadores, y hacer bailes que pudre la mente de los niños que consumen dicha aplicación. Con esto ya dicho esta parte, y por ende toda esta teoría ha sido desmentida. Bueno, con esto concluyó el final de mi video. Les agradezco por haber llegado hasta aquí, y gracias por el apoyo inmenso que he estado teniendo. Me complace decirles que en los días que no subo vídeos siempre tienen sus frutos mientras trabajo en los que vienen adelante. Y recuerda que tu opinión y comentarios siempre son bienvenidos.